Amigos de BH Suplementos, Salud y Bienestar, bienvenidos nuevamente a esta siguiente entrega de nuestra barra de información que hemos diseñado nuestra directora, la licenciada Beatriz Hernández y su servidor, José Luis Ávila y todo el equipo de BH Suplementos, con el fin de poneros al alcance pues datos precisos, información adecuada, información relevante y sobre todo útil para usted y su familia y todos sus seres queridos. Hoy vamos a platicar de un tema que siempre digo es interesante porque a final de cuentas resulta ser de mucho interés por el impacto que tiene en la población global, primero a nivel local, luego a nivel nacional y finalmente a nivel mundial. Y me estoy refiriendo a la hipertensión o tensión arterial elevada. Fíjense que para iniciar les voy a definir lo que es la presión arterial. Esta presión arterial es un efecto físico eh, en que la sangre ejerce una fuerza sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Esta presión depende de varios factores como el trabajo que realiza nuestro corazón y la propia resistencia de los vasos sanguíneos. En este sentido, la hipertensión y su consecuencia principal, que es la cardiopatía, presentan las mayores preocupaciones en todos los índoles médicos. La Organización Mundial de la Salud sugiere que debido al crecimiento de la industria de los alimentos procesados, industrializados, adicionados, ha aumentado la cantidad de sal que uno consume diariamente en los alimentos cotidianos y que esto puede ser un factor detonante en el desarrollo, la gestación y sobre todo el aumento de pacientes con presión arterial elevada. Algunos datos sobre la hipertensión es que debemos entender primero que hay una presión normal a la que todos estamos sujetos, es decir, la inmensa mayoría de las personas debemos variar o más bien transitar con estos datos que rondan 120 a 80 milímetros de mercurio en condiciones normales. Sin embargo, hay personas que manejan presiones un poquito más arriba y personas que las manejan un poquito más abajo y nunca tienen ninguna alteración, es decir, su cuerpo se adecua, se acostumbra y se estabiliza con estos valores, pero lo ideal es siempre rondar entre 120-80, 110-70 y no bajar ni subir de estos rangos. Entonces, tómelo en cuenta, anótelo y recuérdelo sobre todo para que eventualmente se haga chequeos constantes y con ello puede estar seguro y tranquilo de que su presión arterial está en buenos niveles. Vamos, haciendo alguna referencia, recordemos que el cuerpo humano, desde el corazón, emite un flujo de sangre constante para que todas las células de mi cuerpo estén oxigenadas y nutridas. Esa es la razón de la circulación sanguínea. Si nosotros mantenemos, como les decía, estos niveles, significa que el corazón está bombeando sangre suficiente para que cada uno de nuestros tejidos obtenga los nutrientes y obtenga la oxigenación necesaria. De caso contrario, cuando hay alguna situación de que se eleva la presión, significa que esta circulación está encontrando algún obstáculo y que por ello nuestro corazón tiene que bombear sobre todo con mayor potencia para seguir manteniendo esta función vital. ¿Cuáles son los órganos que eventualmente pueden generar este bloqueo, este obstáculo a la circulación general? Hay dos principales. Todo, recuerden que nuestro organismo es una unidad, que todo está enlazado y que todo tiene relación entre sí, pero hay dos estructuras principales que pueden alterar el flujo de la sangre. Dichos órganos y glándulas son primero el hígado y después los riñones. Cuando una persona tiene congestión o bloqueo renal o hepático, evidentemente el corazón detecta una falla y entonces empieza a aumentar su latido cardíaco. Por eso, muchas de las ocasiones, los tratamientos antihipertensivos, médicos me refiero, no funcionan porque no atacan la congestión de estos órganos y glándulas, sino que se enfocan simplemente en darle señales al corazón para que aumente su volumen y se relajen las paredes de los vasos sanguíneos. Pero eso es transitorio. Tan es así que si una persona deja de tomar sus medicamentos, los valores de presión arterial vuelven a subir y se torna un ente peligroso y un círculo vicioso. Nosotros recomendamos, evidentemente, mantener vigilancia de estos valores de presión, pero
tomar en consideración la descongestión del hígado en primer lugar y luego de los riñones. Esto lo podemos hacer mediante ciertos elementos. Hay ciertas plantas, hay ciertos minerales, hay ciertas sustancias que nos pueden ayudar con esta descongestión. Pero, ¿qué creen? Lo principal es la alimentación. Cuando una persona consume demasiados lácteos, demasiadas grasas, demasiados irritantes y, como les decía en un principio, demasiados alimentos industrializados, evidentemente nuestro hígado se congestiona y esto puede generar una hipertensión transitoria. Tan es así que si usted hace una comilona o toma alimentos de esta naturaleza que les acabo de describir en cantidad exagerada en un periodo corto, usted puede monitorear su presión arterial y verá que va a subir en respuesta a lo que le estoy platicando de la congestión. Si una persona modifica radicalmente su modo de alimentarse, quitando lácteos, quitando grasas, quitando irritantes, el hígado se descongestiona al paso del tiempo y eventualmente los valores de la presión arterial tienden a normalizarse. Obviamente hay situaciones en que la congestión ya es crónica y es permanente e irreversible y entonces la persona será definitivamente hipertensa toda su vida. Pero si usted se monitorea, como es lo recomendable periódicamente y empieza a detectar niveles elevados de la presión arterial, tiene que hacer esas modificaciones. Entonces, hay situaciones que pueden ir agravando los valores de la presión arterial. El primeritito que les acabo de mencionar, la alimentación. La dieta, todo lo que usted consume va a impactar en estos niveles de presión arterial. Si come demasiada sal, con ello los embutidos, los enlatados y todos los alimentos que hemos descrito. Pero también hay una situación, por ejemplo, el mal manejo del estrés, que en otras oportunidades les he platicado que el estrés es un fenómeno natural. Todos estamos estresados porque es una respuesta innata del organismo ante las agresiones ambientales. Todos estamos estresados. Sin embargo, cuando hay niveles exagerados o un mal manejo o respuesta al estrés, evidentemente también impacta en la secreción de elementos como la adrenalina, como las catecolaminas, que ayudan, o más bien no ayudan, más bien impactan para que la presión arterial empiece a subir. Otro problema, como les decía, es cuando una persona tiene daño renal, evidentemente el manejo de los líquidos, que es función de los riñones, empieza a alterarse y con ello hay una sobrecarga hacia el corazón. Entonces, los factores del estilo de vida son la mejor manera de abordar la presión arterial elevada. Nosotros entendemos entonces que, fíjense, como estadística, aquí en México, diagnosticados, hay alrededor de 50 o 55 millones de personas. Si lo trasladamos a porcentaje, estamos hablando de alrededor del 45% de nuestra población. Sin embargo, hay personas que no son diagnosticadas y también tienen hipertensión arterial. Por eso algunos colegas llaman a este problema la enfermedad silenciosa, pero no tiene nada de silenciosa, es nada más tomar un aparato, medirse la presión arterial y con ello determinar si los valores están por arriba eh, de lo que se espera y entonces con ello poder saber si una persona está en riesgo o no. Les comentaba que aquí en México es esa cantidad, en Estados Unidos son 85 millones de hipertensos y si nos vamos a otros países, bueno, son cantidades impresionantes de población. Bueno, pero el tratamiento que nosotros recomendamos para la hipertensión es mejorar nuestra alimentación, modificar nuestros hábitos, mejorar nuestro estilo de vida y tener también un tratamiento, si es necesario, médico, por supuesto. El ejercicio físico regular es una gran ayuda para los pacientes hipertensos. Obviamente tiene que ser vigilado, tiene que ser controlado y tiene que ser ejercicio aeróbico, como caminar, trotar, si se puede correr, andar en bicicleta, nadar y tratar de hacerlo lo más frecuente posible. Obviamente hacer manejo del estrés, evitar el consumo de alcohol, tabaco, drogas y evitar en la mayoría de los casos alimentos industrializados.
Recuerden que el humo del tabaco aumenta la presión arterial por sí. Si una persona es hipertensa y sigue fumando, evidentemente sus valores de presión tenderán a subir todavía más. Los pacientes que tienen valores de presión de 130 sobre 80 son candidatos a ser ya medicados. Hay muchos fármacos que les recomiendan los médicos, tales como los diuréticos, los bloqueadores alfa y beta, bloqueadores del canal de calcio, agonistas centrales, inhibidores adrenérgicos, vasodilatadores, etcétera, etcétera. Hay una gama muy amplia de medicamentos, pero usted debe empezar por monitorearse. Y si son valores arriba de 120-80, empezar a cambiar definitiva y drásticamente sus hábitos de alimentación. Pero para mayor resultado, mayor y mejor resultado, visítenos y pregunte a través de nuestros canales de redes sociales en BH Suplementos Salud y Bienestar cuál es una opción que nosotros podemos darles como tratamiento paralelo y que usted no tenga problemas mayores si es que es hipertenso. Los espero en la siguiente entrega de información. Hasta entonces.